Me llamo Pilar Moreno Vega y tengo 64 años. Vivo en Valencia, en el viejo piso que compré hace décadas. Han pasado 10 años desde que mi hija Elena, su marido David y mis 2 nietos, Carlos y Marta, llegaron a instalarse aquí. Recuerdo el principio. Elena había perdido el trabajo en Madrid y David venía arrastrando deudas. Les abrí las puertas entregándoles mi espacio, mi tiempo, mi mesa, mi energía, pero pasó lo peor. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. David nunca mostró gratitud. Apenas al mes ya se sentía dueño de la casa, ordenándome lo que cocinar y criticando mi manera de limpiar. Elena no protestaba, ocupada con el cuidado de los niños y los dramas diarios. Me convertí en la empleada invisible, la abuela sirvienta, la sombra que resolvía problemas mientras todos fingían no verme. La pensión como enfermera apenas alcanzaba, pero nunca permití que faltara nada. Aquel lunes de marzo de 2022 todo cambió. Como cada semana, fui a comprar mi billete de lotería en la administración de la calle Guillem de Castro. Elegí los mismos números de siempre, los cumpleaños de mis nietos y la fecha en que compré el piso. Volví a casa, deposité el billete sobre la mesa, confiando en esa rutina que era casi mi único secreto privado. No imaginaba que ese papel sería el detonante de la tormenta que se avecinaba. El martes por la mañana, mientras preparaba el desayuno para todos como siempre, escuché gritos eufóricos desde el salón. David había encendido la televisión para ver los resultados del sorteo de la lotería. Su voz resonaba por toda la casa. «Elena, Elena, ven aquí, mira estos números». Me acerqué discretamente, secándome las manos con el delantal. David tenía mi billete en sus manos temblorosas, comparándolo con los números que aparecían en pantalla. Elena se había levantado corriendo, despeinada, con Marta en brazos. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritas tanto?», le preguntó, aún medio dormida. «¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado 74 millones de euros!». David saltaba como un niño agitando el papel. «¡Mira! Son exactamente los mismos números. Somos millonarios, Elena. Millonarios». Mi corazón se aceleró, pero no por la emoción del premio. Desde donde estaba, podía ver perfectamente mi nombre escrito en el billete. Pilar Moreno Vega figuraba claramente en la parte superior. David lo sostenía de tal manera que las letras quedaban perfectamente visibles para mí, pero él estaba tan cegado por la euforia que no se había molestado en leer los datos del comprador. Elena tomó el billete con manos temblorosas. «No puede ser, David. Esto es imposible. ¿Estás seguro?». Sus ojos recorrían los números una y otra vez, pero, curiosamente, tampoco prestó atención al nombre impreso. La codicia había nublado su capacidad de observación. «Claro que estoy seguro. Mira la fecha, mira los números. Es nuestro billete. Lo compré el lunes», mintió David descaradamente. Yo recordaba perfectamente haberlo comprado sola, como cada semana durante los últimos 15 años, pero decidí quedarme callada, observando cómo se desarrollaba esta reveladora escena. Carlos, mi nieto de 9 años, se acercó curioso. «¿Qué significa millonarios, papá?». David lo levantó en brazos, riéndose a carcajadas. «Significa que ya no tendremos que preocuparnos por el dinero nunca más, hijo. Podremos comprarte todos los juguetes que quieras, iremos de vacaciones a Disneyland, tendremos una casa con piscina». Durante las siguientes horas, observé desde la cocina cómo David y Elena hacían llamadas telefónicas, calculaban cifras en papeles, buscaban información sobre mansiones en Internet.
Elena había llamado a su amiga Cristina. No te lo vas a creer, pero David acaba de ganar la lotería. Sí, has oído bien, 74 millones de euros. Vamos a mudarnos a una casa increíble en Las Rozas. La transformación de David fue inmediata y brutal. Durante el almuerzo, me ordenó con una arrogancia nueva. Pilar, sírvenos la comida rápido. Tenemos que ir al banco esta tarde para organizar todo el tema del dinero. No me miraba a los ojos, hablaba como si fuera su empleada doméstica. Elena, contagiada por la euforia, añadió: «Y prepara algo especial para cenar, mamá. Hoy es un día histórico para nuestra familia». Su tono había cambiado también. Ya no era la hija cariñosa que había llegado pidiendo refugio. Ahora hablaba con la soberbia de quien se cree poderosa. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta en mi habitación, reflexionando sobre lo que había presenciado. Había visto la verdadera naturaleza de las personas que había mantenido durante 10 años. David, que nunca había mostrado una pizca de respeto hacia mí, ahora se comportaba como el dueño absoluto de la casa. Elena, mi propia hija, había olvidado completamente que era yo quien había pagado cada factura, cada comida, cada gasto durante una década. Decidí no revelar inmediatamente que el billete estaba a mi nombre. Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería conocer el verdadero carácter de las personas que habían vivido de mi generosidad sin valorarla jamás. Al día siguiente, miércoles, la situación empeoró. David se levantó tarde, no como siempre buscando trabajo, sino con la actitud de un millonario. «Pilar, tráeme el café a la cama y que esté bien caliente». Su voz tenía un dejo de desprecio que me heló la sangre. Elena permanecía en silencio, pero su complicidad era evidente en cada sonrisa que le dirigía a su marido. Durante el desayuno, David anunció sus planes. «Esta tarde vamos a ver coches. Un BMW para mí, un Mercedes para Elena. También miraremos esa casa en La Moraleja que vimos en internet». Hablaba como si el dinero ya estuviera en su cuenta bancaria. Los niños, inocentes de toda esta locura, preguntaban por qué sus padres estaban tan contentos. Elena les explicaba: «Papá ha tenido mucha suerte, pequeños. Pronto viviremos en una casa grande con jardín y piscina». Yo seguía callada, preparando comidas, limpiando, cuidando a los nietos, siendo invisible como siempre. Pero ahora mi silencio tenía un propósito. Estaba documentando mentalmente cada palabra, cada gesto despectivo, cada momento de ingratitud. Sabía que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El jueves por la mañana, todo se precipitó. Desperté con el ruido de maletas arrastrándose por el pasillo. David estaba sacando mis pertenencias del armario principal del dormitorio, que había sido mío durante 30 años. «Elena, ayúdame con esto. Necesitamos espacio para nuestras cosas nuevas». Me acerqué a la puerta y vi cómo tiraba mis vestidos, mis fotografías, mis recuerdos sobre la cama. Elena sostenía una caja donde iban depositando todo lo mío sin ningún cuidado. «Mamá», me dijo sin siquiera mirarme, «vas a tener que mudarte al cuarto pequeño. David y yo necesitamos más espacio ahora». «¿El cuarto pequeño? Pero si allí apenas cabe una cama», respondí, sintiendo cómo la humillación me quemaba por dentro. David se giró hacia mí con una sonrisa despectiva. «Pilar, las cosas han cambiado. Ya no eres la dueña de esta casa. Somos nosotros quienes vamos a mantenerla ahora. Así que acostúmbrate a tu nuevo lugar». Esa frase fue como una bofetada. Recordé todos los recibos de la luz, del agua, del gas que había pagado durante 10 años con mi pensión. Recordé las noches sin cenar para que no faltara comida en la mesa. Recordé cada sacrificio que había hecho por ellos, pero mantuve la calma. Mi silencio ahora tenía un propósito más grande.
Elena evitaba mirarme directamente. Es solo temporal, mamá. Cuando cobremos el premio, te buscaremos un lugar bonito donde puedas estar cómoda. Sus palabras sonaban huecas, como si fuera una molestia que había que resolver. Durante el día, David hizo varias llamadas telefónicas. Escuché fragmentos desde la cocina. Sí, queremos ver el BMW Serie 7. No, el dinero no es problema. Acabamos de ganar la lotería. ¿Cuándo podemos ir a verlo? Perfecto. Esta tarde a las 4. Otra llamada. Buenos días, soy David Ruiz Santos. Vi su anuncio del chalet en La Moraleja. Sí, el de 2,5 millones. ¿Podríamos visitarlo mañana? Acabamos de tener un golpe de suerte importante. Elena también estaba haciendo planes. La escuché hablando con su hermana Patricia. Sí, Pat, te lo juro. 74 millones de euros. David está organizando todo. Vamos a comprarnos una casa increíble. Los niños van a ir a colegios privados. No sabes la alegría que tengo. Mientras ellos hacían castillos en el aire, yo tomé una decisión. Salí discretamente de casa y caminé hasta el despacho del abogado Javier Mendoza, en la calle Colón. Javier había llevado los papeles de la compra de mi piso años atrás y sabía que era una persona de confianza. Señora Moreno, qué sorpresa verla. ¿En qué puedo ayudarla? Javier me recibió en su oficina llena de libros de derecho. Javier, necesito que me aclare algo muy importante sobre la lotería. Le conté toda la situación. El billete comprado por mí, el premio, la actitud de David y Elena. Le mostré una fotocopia del billete que había hecho discretamente. Javier examinó el documento con atención. Señora Moreno, esto está muy claro. El billete está registrado a su nombre y con su número de identificación. Legalmente, usted es la única persona que puede reclamar este premio. David y su hija no tienen ningún derecho sobre él. Pero ¿y si ellos van a la oficina de la lotería? No podrán hacer nada. Para cobrar un premio de esta magnitud, necesitan presentar el billete original, el documento de identidad del comprador y firmar ante notario. Sin usted, ese billete no vale nada para ellos. Me explicó todo el procedimiento. Primero tienen que ir a la administración donde se compró el billete para verificar que es auténtico. Después, los premios superiores a 40.000 euros se cobran en las oficinas centrales de loterías del Estado en Madrid. Todo el proceso requiere su presencia física y su identificación. Salí del despacho con una sensación nueva. Por primera vez en días, sonreí. Tenía el control de la situación, aunque David y Elena no lo supieran aún. De vuelta a casa, la situación había empeorado. David había invitado a sus amigos Raúl y Miguel para celebrar. Los encontré bebiendo cervezas en mi salón, riéndose a carcajadas. «Ahí está la suegra», gritó David cuando me vio entrar. «Pilar, tráenos más cervezas. Estamos celebrando que tu yerno se ha convertido en millonario». Raúl, un tipo corpulento que siempre me había tratado con desdén, añadió: «David, tío, no puedo creer tu suerte. 74 millones. ¿Ya tienes planes para el dinero?» «Por supuesto. Primero, una casa como Dios manda. Nada de vivir en pisos viejos». David me lanzó una mirada significativa. Después, coches, vacaciones, tal vez un negocio. El mundo se abre ante nosotros. Elena apareció desde la cocina con tapas. Había preparado jamón ibérico, queso manchego, aceitunas, comida cara que yo había comprado con mis ahorros para ocasiones especiales. «Chicos, esto es solo el aperitivo. Hoy cenamos como reyes». Miguel, el otro amigo, preguntó: «¿Y la abuela? ¿También va a mudarse a la casa nueva?» Se rieron todos, como si fuera una broma. «La abuela se va a buscar su propio lugar», respondió David. «Ya es hora de que se independice, ¿no te parece, Pilar?»
Me miró con esa sonrisa cruel que había perfeccionado durante los últimos días. No respondí. Me retiré a la cocina y comencé a preparar la cena. Pero, por dentro, estaba planificando cada movimiento. Sabía que David y Elena intentarían ir a cobrar el premio en los próximos días. Sabía que se llevarían una sorpresa mayúscula y sabía que ese sería el momento de la verdad. Esa noche, mientras todos dormían, revisé todos los documentos importantes de la casa. Escrituras, facturas, recibos, todo estaba a mi nombre. Esta era mi casa, comprada con mi trabajo, mantenida con mi pensión. Durante 10 años había sido generosa, quizás demasiado generosa. También saqué mi libreta de ahorros. Tenía poco dinero, pero suficiente para sobrevivir unos meses si era necesario. Miré las fotografías de Elena cuando era niña, cuando me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde había quedado esa niña cariñosa? El viernes amaneció gris, pero yo me sentía extrañamente en paz. David y Elena se levantaron temprano, nerviosos y excitados. «Hoy es el día, amor», le decía Elena a su marido. «Vamos a ir a la administración de lotería para empezar los trámites». «Pilar», me gritó David desde el salón, «prepáranos un buen desayuno. Necesitamos fuerzas para este día tan importante». Mientras preparaba tostadas y café, escuchaba sus conversaciones. Habían quedado con un asesor financiero para las 2 de la tarde. Habían concertado cita para ver 3 casas el fin de semana. Elena había llamado al colegio privado más caro de Valencia para preguntar sobre plazas para sus hijos. Los observé desayunar, vestirse con sus mejores ropas, revisar una y otra vez el billete premiado. Ninguno de los dos se había molestado en leer mi nombre, que figuraba claramente impreso. La codicia los había cegado completamente. «Nos vamos, Pilar», anunció David. «Cuida a los niños. Cuando volvamos seremos oficialmente millonarios». Elena me dio un beso rápido en la mejilla. «Mamá, prepara algo especial para cenar. Hoy es el día más importante de nuestras vidas». Los vi salir por la puerta, cogidos del brazo, riéndose como adolescentes enamorados. No sabían que se dirigían hacia la mayor humillación de sus vidas. Yo me quedé con Carlos y Marta, mis nietos inocentes, esperando el momento en que la realidad les golpeara de frente. La espera había terminado. Era hora de que conocieran las consecuencias de su ingratitud. A las 3:30 de la tarde, mi teléfono móvil comenzó a sonar insistentemente. Era Elena. Su voz sonaba tensa, completamente diferente a la euforia de la mañana. «Mamá, ¿dónde estás?» «En casa, cuidando a los niños como me pedisteis. ¿Ya habéis cobrado el premio?» Hubo un silencio largo. Escuché voces de fondo, David hablando agitadamente con alguien. «Mamá, necesitamos que vengas ahora mismo a la administración de lotería de la calle Guillem de Castro. Es urgente. ¿Ha pasado algo malo? ¿Hay algún problema con el billete?» «No, no exactamente, pero necesitan algunos papeles adicionales. Y tú compraste allí otras veces, ¿verdad? Tal vez te recuerden». Su explicación no tenía sentido, pero decidí seguir el juego. «Ahora mismo voy. Dejad que llame a la vecina Amparo para que cuide a Carlos y Marta». Cuando llegué a la administración de lotería, encontré a David y Elena sentados en unas sillas de plástico, con caras largas y el billete aún en las manos. La expresión triunfal de la mañana había desaparecido por completo. «Pilar, por fin llegas». David se levantó nervioso. «Mira, hay un pequeño problema burocrático. Nada grave, pero necesitamos tu ayuda». Detrás del mostrador estaba Marisol, la empleada que me conocía desde hace años. Me saludó con una sonrisa. «Doña Pilar, qué alegría verla.
Sus familiares han venido por el billete premiado, pero como usted sabe, hay ciertos procedimientos que debemos seguir. ¿Qué tipo de procedimientos?, pregunté, fingiendo ignorancia. Marisol miró a David y Elena, luego a mí. Bueno, para premios de esta magnitud, necesitamos que la persona que compró el billete esté presente. El nombre registrado es Pilar Moreno Vega, con DNI 25.478.963K. ¿Es usted, verdad? Sí, soy yo. David intervino rápidamente. Claro. Pilar compró el billete, pero fue con nuestro dinero. Es nuestro billete, ¿verdad, Pilar? Sus ojos me suplicaban que confirmara su mentira. Bueno, respondí lentamente. Yo compré el billete con mis números habituales, como cada semana durante los últimos 15 años. La cara de Elena palideció. Mamá, pero el dinero... ¿Qué dinero?, preguntó Marisol, confundida por la conversación. Elena tartamudeó. Es que... nosotros le dimos el dinero a mi madre para que comprara el billete. Marisol revisó sus registros. Señora Moreno, aquí tengo anotado que usted compró el billete el lunes a las 11:15 de la mañana. Pagó con monedas de su monedero, como siempre. Me acuerdo porque comentamos que había elegido los números de los cumpleaños de sus nietos. David estaba sudando. Pero eso no importa, ¿verdad? Si el billete está en su nombre, ella puede transferir el premio a nosotros, ¿no es así? Legalmente, el premio pertenece a quien compró el billete, explicó Marisol pacientemente. Para cualquier transferencia posterior, sería necesario hacerlo mediante documentos notariales después del cobro. Elena me agarró del brazo. Mamá, obviamente vas a compartir el premio con nosotros, ¿verdad? Somos familia. Los miré a ambos. David con su traje nuevo que había comprado esa misma mañana para celebrar. Elena con el collar de perlas que había sacado del joyero para la ocasión especial. Los dos esperando mi confirmación, dando por hecho mi generosidad infinita. Necesito pensarlo, respondí tranquilamente. Pensarlo. David casi gritó. No hay nada que pensar. Somos tu familia. Hemos vivido contigo 10 años. Exacto, dije mirándolo fijamente. Habéis vivido de mí durante 10 años. Marisol, incómoda con la tensión familiar, intervino. Señores, para cobrar un premio de esta cantidad, deben dirigirse a las oficinas centrales de Madrid. Aquí solo podemos verificar que el billete es auténtico y proporcionarles la documentación necesaria. ¿Cuándo podemos ir a Madrid?, preguntó Elena, aún con esperanza. Cuando la señora Moreno quiera, respondió Marisol. Es su decisión. Salimos de la administración en silencio. David y Elena caminaban detrás de mí, susurrando entre ellos. Podía sentir su desesperación, su frustración creciente. De vuelta a casa, la atmósfera era tensa. David se sirvió un whisky, aunque solo eran las 5 de la tarde. Elena intentaba mantener una conversación normal con los niños, pero su voz sonaba forzada. Pilar. David se acercó a mí en la cocina. Necesitamos hablar. En privado. Nos fuimos al balcón. Valencia se extendía ante nosotros, hermosa bajo el sol de la tarde. Mira, sé que tal vez no he sido el yerno perfecto, comenzó, intentando sonar conciliador, pero somos familia. Este premio puede cambiar nuestras vidas, todas nuestras vidas. ¿Incluyendo la mía? Por supuesto, podrás vivir cómodamente el resto de tu vida, sin preocupaciones económicas. ¿No es eso lo que quieres? ¿Y dónde viviría cómodamente? Porque esta mañana me dijiste que tenía que mudarme al cuarto pequeño. David se pasó la mano por el pelo, nervioso. Eso era antes de saber que el billete estaba técnicamente a tu nombre. Obviamente eso cambia las cosas. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosas cambia exactamente? Elena apareció en el balcón. Había estado llorando. Mamá, por favor, no puedes hacernos esto. Hemos hecho planes,
hemos prometido cosas a los niños. David ya ha hablado con el concesionario de coches. ¿Y yo qué tengo que ver con vuestros planes? Eres nuestra madre, nuestra familia. Elena sollozó. Siempre has cuidado de nosotros. No puedes abandonarnos ahora. Como vosotros me abandonasteis esta mañana al echarme de mi propia habitación. David perdió la paciencia. Maldita sea, Pilar. Deja de hacerte la víctima. Te hemos dado un hogar durante 10 años. ¿Me habéis dado un hogar? Mi voz se elevó por primera vez. En mi propia casa, pagada con mi trabajo, mantenida con mi pensión. ¿Me habéis dado un hogar donde me tratáis como una sirvienta? No exageres. ¿Exagerar? ¿Quién ha cocinado todas las comidas durante 10 años? ¿Quién ha limpiado? ¿Quién ha cuidado a los niños cuando estabais enfermos? ¿Quién ha pagado la luz, el agua, el gas, la comida? Elena intentó calmarme. Mamá, lo sabemos, lo sabemos. Has sido maravillosa con nosotros. Por eso, ahora podemos devolvértelo todo. Con 74 millones de euros podemos... ¿Devolverme? Como esta mañana, cuando David tiró mis cosas sobre la cama y me dijo que ya no era la dueña de esta casa. El silencio se hizo incómodo. Los niños nos llamaron desde dentro para la merienda, rompiendo la tensión momentáneamente. Durante la cena, que preparé como siempre, David y Elena intentaron comportarse con normalidad, pero yo podía ver la desesperación en sus ojos. Habían gastado dinero que no tenían, habían hecho promesas que no podían cumplir, habían construido castillos en el aire. Después de acostar a los niños, Elena vino a mi habitación. Mamá, ¿podemos hablar con sinceridad? Por supuesto. Sé que David y yo hemos cometido errores. Tal vez no te hemos valorado como deberíamos, pero este premio es una oportunidad para todos, para empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo cómo? Bueno, podríamos comprarnos una casa grande. Tú tendrías tu propia planta con tu baño y tu salón privado. Los niños tendrían su espacio. David y yo el nuestro. Sería perfecto. Y mientras tanto, ¿qué pasa con esta casa? Podríamos venderla y repartir el dinero, o alquilarla. Las posibilidades son infinitas con 74 millones. La miré a los ojos. Mi hija, la niña que había criado, educado, sostenido durante 32 años. Elena, ¿tú crees que merezco una parte de ese premio? Por supuesto, eres nuestra madre. Todo lo que tenemos te pertenece también, incluyendo el respeto. Se quedó callada. Sabía que había tocado el punto débil. Durante 10 años había permitido que David me faltara al respeto y ella nunca había dicho nada. Mamá, David a veces es intenso, pero tiene buen corazón. Elena, esta mañana tu marido tiró mis pertenencias sobre la cama como si fuera basura. Me dijo que ya no era la dueña de mi propia casa y tú lo ayudaste a meterlo todo en cajas. Comenzó a llorar otra vez. No sabía qué hacer, estaba tan emocionada con el premio. Perdí la cabeza. ¿Y dónde quedé yo en esa emoción? No supo qué responder. Se fue de mi habitación con la cabeza baja, derrotada. Esa noche no pegué ojo. Sabía que al día siguiente tendría que tomar la decisión final. David y Elena esperaban mi colaboración, daban por hecho mi generosidad infinita. Pero 10 años de humillaciones habían llegado a su fin. Era hora de que aprendieran el valor del respeto. El sábado amaneció lluvioso en Valencia. David y Elena se habían levantado temprano, nerviosos, esperando mi decisión sobre el viaje a Madrid. Durante el desayuno, sus miradas ansiosas me seguían cada movimiento. Los niños notaron la tensión, pero no entendían qué pasaba. ¿Mamá? Elena intentó sonar casual. ¿Has pensado en lo que hablamos anoche? Sí, he pensado mucho. David dejó su café a medio terminar. ¿Y bien? Podemos coger el tren de las 11. En Madrid tenemos cita con el asesor financiero a las 4. Los miré a ambos.
Elena mordisqueaba nerviosamente una tostada. David tamborileaba los dedos sobre la mesa. 10 años de convivencia me habían enseñado a leer sus gestos perfectamente. «Sí, iremos a Madrid», dije finalmente. El alivio fue inmediato. Elena exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración. David sonrió por primera vez en días. «Perfecto. Sabía que al final harías lo correcto, Pilar. Somos familia, después de todo». «Sí», respondí tranquilamente. «Somos familia». Dejé a Carlos y Marta con mi vecina Amparo, que había criado 5 hijos y adoraba cuidar niños. «Solo será por unas horas», le dije. Amparo, una mujer sabia de 70 años, me miró con curiosidad. «Pilar, ¿está todo bien? Te veo rara desde hace días». «Pronto, todo estará bien, Amparo, te lo prometo». En el tren a Madrid, David y Elena parecían otros. Hablaban animadamente sobre sus planes futuros, discutían marcas de coches, barrios donde vivir, colegios para los niños. Yo permanecía callada, observando el paisaje que pasaba por la ventanilla. «Pilar», David se inclinó hacia mí. «He estado pensando en cómo organizar todo. Obviamente, el premio estará a tu nombre al principio, pero podemos estructurarlo de manera que todos salgamos beneficiados». «¿Qué quieres decir exactamente?» «Bueno, tú podrías transferirnos una parte importante para los gastos inmediatos, la casa nueva, los coches, los colegios de los niños, y guardar una cantidad para ti, por supuesto, algo así como 10 o 15 millones. Es mucho dinero para una persona sola, ¿no te parece?» Elena asintió entusiasmada. «Es una buena idea, mamá. Así tú tendrías seguridad económica de por vida y nosotros podríamos darles a Carlos y Marta el futuro que se merecen. ¿Y esta distribución quién la ha decidido?» «Es solo una propuesta», David se apresuró a aclarar. «Podemos negociar los porcentajes. Lo importante es que seamos justos con todos». «Justos», repetí la palabra lentamente. Es una palabra interesante. Llegamos a Madrid bajo una lluvia fina. Las oficinas centrales de Loterías del Estado estaban en la calle Guzmán el Bueno, un edificio imponente que intimidaba a cualquiera. David había llamado para confirmar la cita y nos esperaban en el segundo piso. En la sala de espera, Elena me agarró la mano. «Mamá, estoy muy nerviosa. Es tanto dinero. No puedo creer que sea real». «Yo tampoco puedo creerlo», respondí con doble sentido. Nos recibió el señor Martínez, un funcionario veterano con gafas y traje gris. «Buenos días. ¿La señora Pilar Moreno Vega?» «Soy yo». «Perfecto. Traigan, por favor, el billete premiado y su documentación». David entregó el billete con manos temblorosas. El señor Martínez lo examinó cuidadosamente, lo pasó por varias máquinas verificadoras, comprobó los números contra la base de datos oficial. «Todo está en orden. El billete es auténtico y corresponde al sorteo del martes 15 de marzo de 2022, premio de 74 millones de euros». Miró directamente a mí. «Señora Moreno, ¿confirma usted que compró este billete?» «Sí, lo compré el lunes 14 de marzo en la administración de la calle Guillem de Castro en Valencia, como todas las semanas durante los últimos 15 años». David y Elena intercambiaron miradas nerviosas. «¿Con sus propios números habituales?», continuó el funcionario. «Exacto. Los cumpleaños de mis nietos, Carlos y Marta, y la fecha en que compré mi piso». «Perfecto. Ahora necesito algunos datos para procesar el pago. ¿Tiene cuenta bancaria a su nombre?» «Sí, en el Banco Santander». David intervino. «Disculpe, ¿es posible hacer transferencias parciales a otras cuentas desde aquí?» El señor Martínez lo miró con extrañeza. «¿Perdón? Es que queremos distribuir el premio entre varios familiares», explicó Elena rápidamente. «Eso tendría que gestionarlo la señora Moreno posteriormente con su banco o con un notario.
Nosotros solo podemos transferir el premio íntegro a la cuenta del ganador legal. Por supuesto, dijo David, pero su voz sonaba tensa. El funcionario continuó con los trámites. Señora Moreno, este premio está sujeto a retención fiscal del 20% para premios superiores a 40.000 euros. El importe neto que recibirá será de 59.200.000 euros. Elena susurró. Sigue siendo una fortuna. Durante la siguiente hora, completamos toda la documentación. Firmas, verificaciones, más firmas. El señor Martínez nos explicó que el dinero llegaría a mi cuenta en un plazo máximo de 5 días laborables. ¿Hay algo más que necesiten saber?, preguntó el funcionario. David se aclaró la garganta. Sí, una pregunta teórica. Si la señora Moreno quisiera hacer donaciones familiares inmediatas, ¿cuál sería el proceso? Tendría que consultar con un asesor fiscal. Las donaciones superiores a cierta cantidad requieren documentación notarial y pueden estar sujetas a impuestos adicionales. Salimos del edificio oficial en silencio. La lluvia había parado, pero el ambiente seguía cargado. David y Elena caminaban uno a cada lado de mí esperando que dijera algo. Bueno, David finalmente rompió el silencio. Ya está hecho. En unos días serás oficialmente millonaria, Pilar. Sí, seré millonaria. ¿Y qué planes tienes?, preguntó Elena con voz pequeña. Nos detuvimos en un café cerca de la estación de Atocha. Pedimos 3 cortados y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Era el momento de la verdad. Tengo varios planes, comencé lentamente. Primero, quiero que sepáis que siempre supe que el billete estaba a mi nombre. Desde el primer momento. Las caras de David y Elena se petrificaron. ¿Qué quieres decir?, tartamudeó Elena. Quiero decir que el martes por la mañana, cuando David gritaba de emoción con el billete en las manos, yo podía ver perfectamente mi nombre impreso en él. Pero decidí callarme. David palideció. ¿Por qué? Porque quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Quería conocer vuestro verdadero carácter cuando creíais que teníais poder. Elena comenzó a llorar silenciosamente. Mamá. Elena, durante 10 años he sido vuestra empleada doméstica no remunerada. He cocinado, limpiado, cuidado niños, pagado facturas y a cambio he recibido órdenes, desprecios y humillaciones. No es verdad, murmuró David. No es verdad. El jueves por la mañana tiraste mis pertenencias sobre la cama como si fuera basura. Me dijiste que ya no era la dueña de mi propia casa. Elena te ayudó a meterlo todo en caja sin decir una palabra. Estábamos emocionados, cometimos errores. Intentó justificarse Elena. No fueron errores, fue vuestra verdadera naturaleza. Durante estos días he visto cómo sois realmente cuando creéis que tenéis poder sobre otros. David intentó recuperar el control. Mira, Pilar, todos hemos cometido errores, pero somos familia. Podemos solucionarlo. ¿Cómo? Bueno, podemos repartir el dinero equitativamente. Todos ganamos, todos salimos beneficiados. Los miré fijamente. David, hace 5 días me echaste de mi propia habitación. Hace 3 días me dijiste que ya no era la dueña de mi casa. Ayer me propusiste quedarme con 15 millones de un premio que gané yo como si fuera un favor que me hacías. Pilar, por favor. No, mi voz sonó firme por primera vez en años. Ya he tomado mi decisión. Elena se aferró a mi brazo. Mamá, piénsalo bien. Somos tu familia. Carlos y Marta son tus nietos. No puedes abandonarnos. No os voy a abandonar, Elena. Os voy a enseñar. ¿Enseñarnos qué? El valor del respeto, el precio de la ingratitud y las consecuencias de dar por hecho la generosidad de otros. David se puso de pie bruscamente. ¿Qué coño significa eso? Significa que vais a aprender a vivir sin mi ayuda, los dos, para siempre.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena lloraba abiertamente. David había vuelto a sentarse, con la cabeza entre las manos. Pilar. David levantó la vista. No puedes hacernos esto. Hemos hecho planes. Hemos gastado dinero esperando cobrar. Eso es vuestro problema, no mío. Pero somos familia, gritó Elena, llamando la atención de otras mesas. Vosotros no me tratasteis como familia cuando creísteis que teníais dinero. En el tren de vuelta a Valencia, ninguno de los tres pronunció una palabra. David miraba por la ventanilla con expresión derrotada. Elena lloraba en silencio. Yo me sentía extrañamente en paz por primera vez en 10 años. Sabía que había tomado la decisión correcta. Habían tenido 72 horas para demostrar su gratitud, su respeto, su amor. En lugar de eso, habían demostrado codicia, desprecio y crueldad. Ya no había vuelta atrás. El lunes por la mañana, cuando recogí a Carlos y Marta de casa de Amparo, los niños me recibieron con sus abrazos habituales. «Abuela Pilar, ¿ya sois millonarios?», preguntó Carlos con la inocencia de sus 9 años. «Tu abuela sí, pequeño, tu abuela sí». De vuelta a casa, encontré el ambiente completamente cambiado. David estaba sentado en el sofá, aún en pijama, a las 11 de la mañana, mirando la televisión sin verla realmente. Elena preparaba el desayuno de los niños con movimientos mecánicos, los ojos hinchados de tanto llorar. «Buenos días», dije con normalidad, como si nada hubiera pasado. David ni siquiera me miró. Elena murmuró un saludo casi inaudible. Los niños, ajenos al drama familiar, comenzaron a contarme sus aventuras del fin de semana con Amparo. Durante los siguientes días, la tensión era palpable. David había cancelado todas las citas, el concesionario de coches, las visitas a casas, la reunión con el asesor financiero. Elena intentaba mantener la rutina con los niños, pero su desánimo era evidente. El miércoles, cuando confirmé que el dinero había llegado a mi cuenta bancaria, tomé las primeras decisiones concretas. Llamé a Javier Mendoza, mi abogado, y le pedí que viniera a casa esa misma tarde. «Javier, necesito que redactes algunos documentos muy importantes». «Por supuesto, señora Moreno. ¿De qué tipo?» «Primero, quiero que David y Elena tengan un plazo de 30 días para abandonar esta casa, con todos los procedimientos legales correspondientes». David, que había estado escuchando desde el salón, irrumpió en la cocina. «No puedes echarnos a la calle. Tenemos 2 hijos pequeños. Tenéis 30 días para encontrar alternativas. Es más tiempo del que me disteis vosotros cuando me echabais de mi propia habitación. Pilar, por favor, sé razonable». «Soy muy razonable. Durante 10 años os he dado casa gratis. Ahora tenéis que aprender a valeros por vosotros mismos». Elena apareció desde la terraza donde había estado tendiendo ropa. «Mamá, ¿dónde quieres que vayamos? No tenemos dinero para un alquiler. Eso es algo que deberíais haber pensado antes de echarme de mi habitación». Javier continuó tomando notas. «¿Algo más, señora Moreno?» «Sí, quiero donar 50 millones de euros a 3 organizaciones benéficas, 20 millones para Cáritas Valencia, 15 millones para la residencia de ancianos San Vicente de Paúl y 15 millones para el Hospital Infantil La Fe». El silencio que siguió fue absoluto. David y Elena me miraban como si hubiera perdido la razón. «¿50 millones?» susurró Elena. «Mamá, ¿sabes lo que estás diciendo?» «Sé perfectamente lo que estoy diciendo. Voy a donar el dinero a personas que realmente lo necesitan y lo van a agradecer». David explotó. «Estás loca, completamente loca. Ese dinero podría asegurar el futuro de tus propios nietos. Mis nietos estarán bien si sus padres aprenden a trabajar y a valorar lo que tienen. Pero es una fortuna. 74 millones de euros.
59 millones netos, le corregí. Y sí, es una fortuna que voy a usar para ayudar a gente que no me va a faltar al respeto. Elena se desplomó en una silla llorando. Mamá, no puedes hacer esto. Piensa en Carlos y Marta. Piensa en su educación, en su futuro. Pienso en ellos constantemente. Por eso quiero que aprendan que el dinero se gana con trabajo y esfuerzo, no esperando que otros se lo den. Javier había terminado de tomar notas. Señora Moreno, ¿está completamente segura de estas decisiones? Son irreversibles, completamente segura. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. David intentó todos los enfoques posibles: súplicas, amenazas, chantajes emocionales, promesas de cambio. Elena se alternaba entre el llanto y la ira. «No tienes derecho a arruinar nuestras vidas», me gritó David el viernes por la noche, después de haber bebido más de la cuenta. «Yo no estoy arruinando vuestras vidas. Estoy dejando que las construyáis vosotros mismos, como deberíais haber hecho hace 10 años. Somos tu familia». La familia se basa en el respeto mutuo, David, no en la explotación. Elena intentó un último recurso. El domingo por la noche vino a mi habitación con Carlos y Marta. «Mamá, los niños quieren hablar contigo». Carlos, con sus grandes ojos marrones, me miró confundido. «Abuela Pilar, ¿es verdad que papá y mamá ya no van a vivir aquí?» Mi corazón se encogió, pero mantuve la calma. «Sí, pequeño. Es hora de que tengan su propia casa, pero podremos venir a visitarte. Por supuesto, siempre seréis bienvenidos aquí». Marta, más pequeña, se subió a mi regazo. «¿Tú no vas a venir con nosotros, abuela?» «No, cariño, la abuela se va a quedar en su casa». Elena esperaba que la presencia de los niños me hiciera cambiar de opinión, pero yo sabía que precisamente por ellos era importante mantener mi decisión. Necesitaban ver que las acciones tienen consecuencias, que el respeto no es opcional. El lunes 4 de abril, exactamente 30 días después del plazo que les había dado, David y Elena cargaron sus pertenencias en una furgoneta de mudanzas alquilada. Habían encontrado un piso pequeño en las afueras de Valencia, que Elena había conseguido pagándolo por adelantado con sus últimos ahorros. David no me dirigió la palabra durante toda la mudanza. Elena intentó un último acercamiento. «Mamá, aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Podemos empezar de nuevo, olvidar todo lo que ha pasado». «Elena, yo no tengo nada que olvidar. Durante 10 años fui generosa, cariñosa y sacrificada. Vosotros tenéis que aprender a vivir con las decisiones que tomasteis. ¿Y si fracasamos? Si no conseguimos salir adelante, entonces habréis aprendido lo que significa luchar por algo en lugar de esperar que otros os lo den». Se fueron sin despedirse. Solo los niños me dieron besos y abrazos, prometiendo venir a visitarme pronto. Esa noche, por primera vez en 10 años, cené sola en mi mesa. Pero no me sentía sola, me sentía libre. Durante las siguientes semanas organicé mi nueva vida. Contraté a una empleada de hogar, María, que venía 3 veces por semana a limpiar y cocinar. No porque necesitara ser servida, sino porque después de 10 años, sirviendo a otros, merecía ser cuidada. Las donaciones se hicieron efectivas en mayo. Asistí personalmente a la entrega de cheques en Cáritas, la residencia de ancianos y el hospital infantil. Ver las caras de gratitud de los directores, saber que ese dinero iba a ayudar a cientos de personas necesitadas, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Con los 9 millones que me quedaron, compré un apartamento pequeño pero cómodo en la playa de la Malvarrosa. Tenía una terraza con vistas al mar, 2 habitaciones para cuando Carlos y Marta vinieran a visitarme, y toda la paz que había estado buscando durante años.
Elena intentó contactarme varias veces durante el verano. Llamadas telefónicas que no respondía, mensajes que no contestaba, visitas que rechazaba cortésmente a través de María. En septiembre, Carlos y Marta comenzaron el nuevo curso escolar en un colegio público cerca de su nuevo piso. Elena había conseguido trabajo como dependienta en un centro comercial. David había encontrado empleo en una empresa de construcción. Por primera vez en 10 años, estaban construyendo sus propias vidas. Una tarde de octubre, mientras tomaba café en mi terraza viendo el atardecer sobre el Mediterráneo, María me anunció que Elena estaba en la puerta. Dile que pase. Mi hija entró en mi nuevo hogar tímidamente, mirando alrededor con curiosidad y algo que parecía admiración. «Mamá, tienes una casa preciosa». «Gracias. ¿Cómo estáis?» «Bien, bueno, es difícil, pero estamos saliendo adelante. Los niños se han adaptado al nuevo colegio. David trabaja muchas horas, pero está más centrado. Me alegro». Elena se sentó frente a mí, nerviosa. «Mamá, he venido a pedirte perdón». La miré en silencio, esperando. Durante estos meses he entendido muchas cosas. Lo difícil que es mantener una casa, pagar facturas, educar niños, trabajar todo el día. Y me he dado cuenta de que tú hiciste todo eso durante 10 años sin quejarte. No exactamente sin quejarme, solo que nadie me escuchaba. Es verdad. Y cuando creímos que habíamos ganado la lotería, nos comportamos de una manera horrible contigo. Te tratamos como si fueras nadie, como si fuera vuestra empleada. ¿Sí?» Elena comenzó a llorar silenciosamente. «Y no tienes idea de lo avergonzada que me siento, especialmente porque eres mi madre, la mujer que me crió, me educó, me dio todo». «Elena, yo no necesito que te sientas avergonzada. Necesito que hayas aprendido». «¿Y he aprendido?» «Eso solo lo sabes tú». Estuvimos hablando durante 2 horas. Elena me contó sobre su nueva vida, sus dificultades, pero también sus pequeños logros. Por primera vez en años, la vi como una adulta responsable, no como la niña caprichosa en la que se había convertido durante su matrimonio con David. «¿Crees que algún día podremos reconstruir nuestra relación?», me preguntó antes de irse. «Elena, nuestra relación nunca se rompió, solo necesitaba reequilibrarse. Tú eres mi hija y yo soy tu madre, eso nunca va a cambiar. Pero podremos ser amigas otra vez cuando aprendas a respetarme como persona, no solo a necesitarme como madre». Se fue con una sonrisa triste pero esperanzada. Hoy, casi 2 años después de aquella lotería que cambió nuestras vidas, puedo decir que tomé la decisión correcta. Elena viene a visitarme cada 2 semanas con los niños. Hablamos como iguales, nos respetamos mutuamente. David mantiene las distancias, pero ya no es irrespetuoso. Mis nietos han aprendido el valor del esfuerzo. Carlos ayuda a su madre con las tareas domésticas. Marta cuida sus juguetes porque sabe que no es fácil comprar otros nuevos. En cuanto a mí, vivo la vida que siempre quise. Leo libros en mi terraza, paseo por la playa, hago yoga todas las mañanas. Tengo paz, dignidad y, por primera vez en décadas, respeto. La gente me pregunta si no me arrepiento de haber donado 50 millones de euros. Mi respuesta siempre es la misma. El dinero se puede ganar o perder, pero la dignidad, una vez recuperada, no tiene precio. Aprendí que la generosidad sin límites no es una virtud, es una invitación al abuso. Aprendí que el amor verdadero a veces requiere decir no. Y aprendí que nunca es demasiado tarde para recuperar el respeto hacia uno mismo. 74 millones de euros no me compraron la felicidad, pero la decisión de valorarme a mí misma, esa sí me devolvió la vida. Y por primera vez en años, duermo tranquila sabiendo que hice lo correcto.
Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.